Muy buenos días, muchas gracias, doctor Burga. Vamos a revisar lo que es el tratamiento con nuestra nueva generación de medicamentos que tenemos para la obesidad. Esta es la agenda que vamos a revisar y no tengo ningún conflicto de interés para la presente charla. La obesidad es una epidemia, la primera de este siglo, junto con la diabetes. Y estos datos recientes de la World Obesity Atlas muestran que desde 2010 al 2030 el porcentaje de obesidad se va a duplicar. Y en nuestro país, de acuerdo a los últimos datos de la encuesta ENDES, muestra también que la obesidad está presente en el 28% de mujeres y 16% de varones. Y el exceso de peso también es mayor en las mujeres que en los varones, más prevalente en el ambiente rural, en el ambiente urbano que en el ambiente rural. La obesidad es una enfermedad multisistémica, crónica, que afecta a varios sistemas del organismo. Generalmente incidimos en la parte cardiovascular y metabólica, pero también afecta a la salud reproductiva, gastrointestinal, respiratoria, en las extremidades, el sistema nervioso central. Está asociada a varios tipos de cáncer. Ha sido reconocida por la OMS como el quinto factor de mortalidad a nivel mundial. Y por lo tanto produce discapacidad, como ven ustedes en la parte superior, con respecto al año 1990, la discapacidad por obesidad se ha incrementado, sobre todo a expensas de enfermedad cardiovascular, en el área bajo la curva que está en anaranjado, y por diabetes mellitus, y también la mortalidad por enfermedad crónica, por enfermedad cardiovascular y por diabetes mellitus. Todavía el diagnóstico se hace por el índice de masa corporal, que es muy criticado, pero es muy fácil de obtener, así es que todavía un tiempo tendremos este marcador como ayuda para el diagnóstico de la obesidad. Y lo importante es que para controlar la mayoría de las enfermedades metabólicas basta con una pérdida de peso de 5 a 15% para controlar la mayoría, quizás un poco más para la enfermedad hepática, como probablemente nos mencione el doctor Corilano en una próxima charla. El pilar del manejo de la obesidad está en primer punto en el manejo de los estilos de vida, que no solamente incluye dieta, ejercicio, sino también higiene del sueño, manejo del estrés, del humor y de la socialización, y está apoyado en tres pilares, que son la intervención psicológica, la terapia con fármacos y la cirugía bariátrica. La terapia con fármacos está indicada, todavía tiene estas dos indicaciones, un índice de masa corporal mayor de 30 y mayor de 27 si hay comorbilidades. Y la industria está atenta al desarrollo de nuevos fármacos con múltiples blancos. Los más frecuentes son el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso central y el riñón, el músculo esquelético, la grasa, en fin. Hay vacunas, porque están desarrollando vacunas para la obesidad, están estudiando la microbiota también. Todas ellas están dirigidas a controlar en el sistema nervioso central los centros que nos inducen a comer, como son el núcleo arcuato, como ven ustedes acá, hay el núcleo que tiene las neuronas que tienen la proteína relacionada a Guti, con el neuropéptido IE, que son neuronas orexigénicas, las neuronas anorexigénicas que tienen la propia melanocortina. Entonces los diferentes mecanismos fisiológicos que operan para el control del apetito actúan sobre estas dos neuronas. Para entender lo que es los análogos de GLP-1 hay que entender lo que es el efecto incretina, que se conoce desde 1930, el cual consiste en que a iguales niveles de glucosa, cuando uno infunde glucosa por vía endovenosa o infunde glucosa por vía oral, se obtienen mayores niveles de insulina por vía oral que por vía endovenosa, mayores niveles de péptido C, lo cual indica que hay mayor secreción de insulina, y eso debido a que se secretan dos péptidos. Uno es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el otro es el llamado péptido parecido al glucagón tipo 1, GLP-1, y se suprime el glucagón.
El GLP-1 es la principal incretina que tiene efectos múltiples a nivel del sistema nervioso central, produce saciedad, pero también mejora la neurotransmisión, la inflamación. A nivel del músculo cardíaco, mejora la inflamación, mejora la disfunción endotelial, favorece la natriuresis. A nivel del hígado evita el acúmulo de grasa, la producción de glucosa. Su efecto a nivel del páncreas es básicamente sobre la secreción de insulina, el control de la glucosa y la mayor secreción y trofismo sobre la célula beta, y en el estómago lo que va a hacer es controlar el vaciamiento gástrico y la peristalsis gastrointestinal. El GIP es la otra incretina que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, pero también sobre el hueso. Tiene efectos sobre el páncreas, produciendo mayor secreción de insulina, lo cual va a hacer que el hígado almacene más glucógeno y glucosa, el músculo capte más glucosa y en el adipocito se acumula glucosa y haya glipogénesis y mayor absorción de nutrientes por vía gastrointestinal. Perdón. El GIP era una incretina buena, ahora se ha convertido en una incretina que es responsable de la obesidad. En contexto de sobre oferta alimenticia, el GIP es un potente secretor de insulina, la cual va a contribuir al desarrollo de la obesidad, la insulinoresistencia y la hiperglicemia. Va a hacer que se acumule más grasa en el adipocito y se absorba más nutrientes por el intestino. De tal manera que el uso de estas drogas está destinado fundamentalmente al uso de GLP-1 y al desarrollo de drogas que antagonicen el GIP, de tal manera que haya menor acúmulo de glucosa y grasa en los adipocitos y en el músculo esquelético, que haya menor absorción de glucosa y aminoácidos y menor acúmulo de grasa en el adipocito. Estas drogas se han desarrollado en los últimos 15 años y las tenemos, los iniciales eran monomoléculas, que se han usado, ya se usan para el tratamiento de la diabetes. También hay incretinas por vía oral, la semaglutide, el orforgliptón, el dunagliptón, pero también se han desarrollado drogas que estimulan ambos receptores, por ejemplo el receptor de GIP y GLP-1. La droga actual es la tirzepatide, que ya está en el mercado. El receptor dual de antagonista de glucagón, agonista de glucagón y receptor de GLP-1, que también está en desarrollo. El compuesto más caracterizado es el masdutide. Y los agonistas, que son triples agonistas de los tres receptores, el que más está avanzado es el retatrutide. El primero que apareció para el tratamiento de la obesidad es el liraglutide, que ya tiene como 10 años. Basado en este estudio SCALE, en el cual se mostraba que los pacientes que recibían la droga tenían una disminución de peso de hasta 8%. El segundo en aparecer en el mercado fue el semaglutide, que es una modificación de la molécula del liraglutide. Y esta nueva molécula, de acuerdo a los estudios, producía una pérdida de peso más o menos del 12 al 15%, y un mayor número de pacientes perdían 5 a 10% comparado con el placebo. Esta droga tiene varios estudios hasta 66 semanas, en las cuales vean ustedes la pérdida de peso es alrededor del 15%. Cuando el paciente pasa de un periodo de tratamiento a placebo, lamentablemente hay una recuperación del peso, igualmente acá en esta diapositiva. Y lo que tiene esta molécula es que ahí tiene un efecto hipotensor que desaparece cuando el paciente empieza a recibir placebo. Esta es la única droga que tiene un estudio cardiovascular. El estudio SELECT mostró que los pacientes con obesidad que tenían factores de riesgo cardiovascular, cuando se les dio el semaglutide por vía subcutánea a dosis progresivas, después de 46 semanas se mostró una disminución del hazard ratio para un desenlace compuesto por muerte cardiovascular, infarto y ACV no fatales,
de una disminución del 20%. No fue significativo para muerte cardiovascular sola, para muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca, ni para muerte cardiovascular por todas las causas. Entonces, esta es una droga que tiene adicionalmente este beneficio de disminuir la mortalidad por cardiovascular o por infarto no fatal o ACV no fatal. La otra droga es el tirzepatide, que es un agonista de los receptores de GLP-1 y de GIP, y ya está en el mercado, es una molécula bastante compleja. Tirzepatide tiene un efecto aún mayor a la dosis de 12 miligramos, disminuye más el peso, hasta un 21%. Lo que es más importante, disminuye la incidencia de diabetes en esta población. El placebo, 13% contra 1.3%, una disminución importante del desarrollo de diabetes. La tirzepatide tiene esta disminución de peso del 21%, y como ocurre con los otros estudios, cuando la droga se suspende, los pacientes asignados a placebo tienden a conservarlo, a recuperar el peso perdido. Entonces, tirzepatide actualmente ya está en el mercado, y tiene otros estudios que probablemente lo van a comentar más tarde. Tiene efectos sobre el cerebro, el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, mejora la diabetes en varios aspectos, la obesidad y el hígado graso. Y la última droga en estudio que todavía no está en el mercado es el agonista triple de los receptores de GLP-1, glucagón y GIP. Es una molécula compleja que tiene un estudio, bueno, tiene varios estudios, pero cuando se trepa la dosis hasta 12 miligramos, la pérdida de peso llega hasta el 25%. Tanto los que empiezan con un índice de masa corporal de menos de 35, como en aquellos que empiezan con un índice de masa corporal de más de 35. Entonces, hay un gran número de pacientes que alcanzan pérdida de peso de 10 a 15 a 20%, como ven ustedes en la diapositiva. Y hoy por hoy es la droga más efectiva para bajar de peso. Retatrutide tiene hasta un 24% de pérdida de peso corporal, tirzepatide 21%, semaglutide 15%. Entonces el retatrutide, actuando sobre los tres receptores de glucagón, GLP-1 y GIP, va a producir una supresión del apetito, disminución de la digestión, aumento del metabolismo graso, mejora la sensibilidad a la insulina, va a producir pérdida de peso y mejoría del control de la diabetes mellitus. Obviamente estas drogas no están exentas de eventos adversos. El evento más frecuente es el evento gastrointestinal, que está representado por diarrea, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia. Incluso puede haber reflujo gastroesofágico, pero de leve a moderada, y generalmente ocurre cuando uno empieza a titular la dosis. Raramente el paciente tiene que descontinuar la medicación. Lo que sí se ha reportado en los estudios es episodios de colecistitis, colelitiasis, colestasis, colangitis, cólico biliar y colecistectomía. Eso se debe a que hay cambios en la producción y secreción de los ácidos biliares, menor secreción de colecistoquinina y disminución del vaciamiento de la vesícula. Generalmente esto ocurre cuando se usan las dosis más altas, tratamiento prolongado y una pérdida sustancial de peso. Esto también ocurre cuando los pacientes son sometidos a cirugía bariátrica. Otro de los posibles efectos colaterales es la pancreatitis aguda y crónica y elevación de enzimas de amilasa y lipasa. Lo que ocurre es que las incretinas tienden a producir hiperplasia de las células del páncreas y de los conductos exocrinos con probable o posible oclusión de los mismos. Los pacientes con antecedentes de pancreatitis o factores de riesgo para pancreatitis no debieran recibir estas drogas. Y se ha descrito en algunos casos lesión renal aguda severa, cuando los efectos gastrointestinales producen deshidratación moderada o severa,
del paciente, ¿no? Y por lo tanto, para evitar esos efectos colaterales, la titulación de la dosis debe ser lenta y progresiva. Si el paciente desarrolla efectos colaterales, hay que reducir la dosis y esperar una semana para volver a titularla, porque estas drogas se titulan cada semana en el caso de semaglutida o cada mes en el caso de las otras drogas. Las contraindicaciones para la terapia con estas drogas son la presencia de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple, que van asociadas a cáncer medular de tiroides. Y eso porque se ha visto en roedores que las células parafoliculares de la tiroides pueden tener receptores para GLP-1. Si el paciente tiene cáncer medular, pudiera exacerbar el cáncer o desarrollar neoplasia de novo. Eso es una cosa muy rara. Y obviamente la hipersensibilidad a cualquiera de las componentes. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar para el uso de estas nuevas drogas? La terapia con incretinas ha demostrado una reducción de peso en el rango de 15 a 25%, superando a las terapias farmacológicas actuales. Logra niveles de pérdida de peso que pueden prevenir las complicaciones asociadas con la obesidad. En general son bien toleradas, los efectos gastrointestinales son los más frecuentes. Tienen efectos sobre la enfermedad cardiovascular, hepática, renal, entre otros. Se está estudiando su aplicación en niños y adolescentes porque hay varios estudios ya en curso, está aprobado también para diabetes juvenil, diabetes del tipo 2 de los niños o adolescentes a partir de los 12 años. Lo más importante es que se debe garantizar que el tratamiento sea consistente y sostenible para aplicar los resultados de los ensayos clínicos en el mundo real. Y otra cosa muy importante, se debe garantizar su accesibilidad. Eso es lo que le quería comunicar. Muchas gracias por su atención.